Hola familia, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Qué bueno poder estar con ustedes, poder compartir este tiempo y en esta semana que estamos estudiando, como todas las semanas, las porciones correspondientes. Estamos acá para compartir con ustedes la porción número 7 del estudio de los evangelios cronológicos. Un saludo y un fuerte abrazo a todas las personas que se conectan con nosotros semana a semana tanto en los evangelios, también como en las parashá y las haftará. Y por supuesto queremos invitarle, si usted no ha visto alguna de las enseñanzas acá en nuestro canal de YouTube, usted puede encontrar todas las enseñanzas semana a semana si necesita estar en contexto con alguno de estos temas. Un abrazo para todos y bienvenidos nuevamente a esta nueva porción. Como lo comentábamos, continuando ya con el estudio de los evangelios, en esta oportunidad estamos en la porción número 7 y les comparto acá la pantalla con la presentación para que podamos ver lo que vamos a estar estudiando esta semana. Estamos en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Vamos a ver todo el capítulo 5 y vamos a hacer un paréntesis dentro de este capítulo con Lucas 3 19 al 20 y vamos a finalizar con Mateo 14, 4, 12, Marcos 1, 14 y Lucas 4, 14 y 15. Esto porque nos ponen en contexto todo lo que es la narrativa y la cronología de este ministerio, este servicio que hizo Yeshua, cumpliendo de esa manera el calendario profético del Eterno. Tenemos que recordar de que el Eterno Dios nos entregó sus festividades, Yeshua estaba alineado al Eterno Dios, así como el pueblo en aquel tiempo, todos eran judíos, ellos eran judíos y celebraban las festividades del Señor. Entonces, en base a esa cultura de reino, él también se condujo y es parte de lo que nosotros estamos estudiando en este contexto cronológico de los evangelios. Entonces, recordamos la porción anterior, Yeshua sale de Jerusalén una vez acabada la fiesta de panes y levadura, empieza a bautizar con sus discípulos, que en realidad eran los discípulos los que bautizaban. Él se encuentra con la mujer samaritana porque le era necesario pasar por Samaria para revelarse a los gentiles samaritanos y luego se fue nuevamente al norte, a la región de Galilea y él sana, o terminamos la porción la semana pasada, cuando sana al hijo de un oficial. Este hombre creyó en él y toda su casa, este oficial y toda su casa. Bien, en el contexto del tiempo, ahora vamos a entrar en esta porción, en Juan 5:1, donde nos dice que Yeshua sale para Shavuot. ¿Esto por qué? En Levítico 23 hemos compartido de que las festividades del Señor están vigentes y este Levítico 23 nos enseña las fiestas del Señor. Nos dice que el Shabbat debíamos guardarlo cada semana, al finalizar en el séptimo día. Bien, nos dice de Pesach, panes y levadura, luego Shavuot, luego Yom Teruah, luego Yom Kippur, luego Sukkot. Bien, entonces, en este orden por supuesto, el tiempo dentro de un año, ahora viene la fiesta de Shavuot. Una vez que se acaba el día de primicias o llega el día de primicias, se cuentan 7 semanas completas y al día 50, luego del séptimo Shabbat, ese día es Shavuot, es decir, ese día luego de las semanas contadas. El Eterno instruyó para que ese día se presente la primicia del trigo, dentro de lo que es la festividad. Y era por mandamiento del Eterno obligado de que todos tenían que subir a Jerusalén para celebrar esta convocatoria y es la razón del por qué Yeshua va a Jerusalén para Shavuot. Iniciamos en el versículo 1. Después de estas cosas, le hago una comparación aquí. El primer versículo está tal cual como lo dice la Reina Valera de las traducciones de los manuscritos griegos. Los traductores, ignorando completamente el contexto profético de las fiestas del Señor, ellos escriben de esta manera: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén. Bien, así lo dice la Reina Valera textual. Ahora, si lo colocamos bien en contexto, porque Juan le está escribiendo a judíos, el judío le está escribiendo a judíos, él
no tiene sentido que haya dicho, y había una fiesta de los judíos, siendo el judío y a quien se lo escribe siendo judíos. Bien, sino que más correctamente se leería de la siguiente manera. Después de que Yeshua sanó al hijo del oficial, es decir, de estas cosas, de que sana al hijo del oficial, del rey en Galilea, la fiesta de Shavuot estaba cerca porque viene en ese contexto de tiempo. Y subió Yeshua a Jerusalén. Bien, esto para que todos estemos en un contexto, porque a partir de este versículo se ha mal interpretado por muchas versiones de que esto era cualquier otra fiesta. Algunos dicen que era Pesach, otros dicen que era tabernáculos. Bien, hay interpretaciones. Y también queremos resaltar el énfasis de que el eterno Dios estableció sus convocatorias. No es una fiesta más. No es como nosotros hoy en el contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos con personas a nuestro alrededor que son paganas, es decir, que no celebran las convocatorias del Señor. Para ellos esta viene siendo una fiesta de los judíos, pero para nosotros es esa fiesta de Shavuot, una convocatoria del Eterno. Ellos en su forma lo hubiesen dicho de esta manera, o lo hubiesen entendido de esta manera, una fiesta más, pero no, tenemos que darle el énfasis. Entonces, Yeshua, después que sana al hijo del oficial, estando en Galilea, él sube a Jerusalén para la fiesta de Shavuot, ya que esta estaba cerca. Bien, entonces entramos en la lectura como tal, ya que él va a sanar a un hombre cojo o un hombre paralítico o un hombre impedido, dependiendo de la versión que tenga, bien, en Jerusalén, estando ya en Jerusalén un día antes del día 50 de Shavuot. Esto era en ese séptimo Shabbat. Bien. Bien, continuamos entonces en Juan 5 a partir del versículo 2, teniendo todo este contexto, y veamos qué continúa acá en el capítulo. Dice, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Beit Seher, que significa Betesda o casa de misericordia, el cual tiene 5 pórticos, y en estos yacía una multitud de enfermos, unos eran ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Y voy a continuar hasta el versículo 4. Porque dice, o quiero explicar acá, porque usted dirá, ¿y por qué el versículo número 4 está como en letras más pequeñas, como casi no se ve, a diferencia del resto de los versículos? Si usted en este momento tiene la Reina Valera o algunas otras versiones en su mano, va a encontrar que se encuentra este versículo, valga la redundancia, 4, donde dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Entonces aquí vamos a hacer esta primera aclaratoria y esta explicación. ¿Qué sucede con el versículo 4? ¿Por qué está más pequeño? ¿Por qué no lo resaltamos? Bueno, resulta ser que en este versículo número 4 o este versículo no está en ninguno de los textos antiguos de Juan. Este versículo fue añadido en siglos posteriores por copistas que trataban de explicar el movimiento del agua. Es decir, tal cual nosotros leemos hasta el versículo 3, dice que en el estanque de Betesda ciertamente se encontraban multitud de enfermos y esperaban el movimiento del agua. Pero para darle un sentido, para darle una razón a esto, entonces se añade este versículo número 4. ¿Qué sucede también? Que el estanque o ese estanque de Bethesda existe hasta el día de hoy y todavía se producen burbujas en ocasiones. ¿Qué quiere decir esto? Que la agitación del agua o el movimiento del agua era un evento natural que se daba de manera recurrente en este estanque. No tenía que ver con nada que fuera con una curación o con una visita de un ángel que agitaba el agua y entonces sucedía lo que acá en el relato vemos. ¿Qué pasa? Que en esta línea, o qué sucede con esto, que en el periodo del Segundo Templo había una tradición, o lo que era un folclore judío, respecto a que todo el que entrara en una piscina en el momento en que el agua se agitaba, entonces sería sanado.
Y de allí se toman para añadir este versículo número 4 y para decir entonces, bueno, el agua se movía, vamos a darle una explicación a esto. Y nos añaden entonces este versículo número 4 para decirlo de esta manera. Pero en esta misma línea del folclore judío también hay algo que ellos tienen, o una tradición, o algo que se menciona, que la cueva de Elías hasta el día de hoy dice que las mujeres judías jóvenes se amontonan en la cueva, encienden velas y oraban para que Elías les encontrara un marido y les diera hijos sanos. Entonces, de la misma manera como sucede con el estanque de Bethesda, no hay una evidencia de que saltar al agua en movimiento o en un movimiento determinado o encenderle una vela a Elías o orar en la tumba de un rabino, eso iba a producir un milagro. Todo este versículo entonces está y por eso lo colocamos de esta manera y lo explicamos de esta manera para nosotros entonces poder entender y poder tener claridad. Y ya en los próximos versículos que vamos a estar leyendo vamos a reafirmar esta parte. ¿Por qué? Ya lo vamos a estar explicando. Claro, quisiera mencionar acá que esto viene siendo, o este versículo agregado, de hecho, si usted revisa la versión textual, no está el versículo, usted no lo va a encontrar porque ellos, basados en los manuscritos, este versículo no se encuentra, fue agregado posteriormente, como lo mencionábamos, tratando de dar esa explicación por tradición de la época, del lugar ese movimiento del agua. Es similar a como hoy la gente tiene tradición de decir en diciembre se va a comer tantas uvas, le va a dar la vuelta a la cuadra con una maleta o que le va o la ropa interior de cierto color porque ese año sea de suerte. Y eran como supersticiones, pero le fueron agregados. Este movimiento era algo normal, la gente creía que era así, pero no quiere decir que la Torá así lo afirma o que el Señor así lo respaldaba. Porque de igual forma, si creemos ese versículo 4 sería como una cierta lotería de parte del Eterno enviando un ángel. Bueno, ángel, anda a mover el agua y el primero que se tire, entonces a ese lo sano, ese queda sano. Si a ese le tocó la lotería, sería no sería alineado, acorde a la misericordia del Eterno que Él muestra para con su pueblo, sino que era por lotería, por suerte, por el que se lanzaba. Bien, no por mérito alguno de obediencia tampoco, sino el más vivo era el que se tirara primero. Entonces, fue un agregado tratando de dar esa explicación del versículo 3 del movimiento del agua, pero que formaba parte de la creencia popular en ese momento. Claro, y antes de seguir con el versículo número 5 queremos comentar también por qué Yeshua estaba en ese momento en el estanque de Betel. Claro, entonces en esa, el orden de ideas del por qué el estanque también podríamos asumir con respecto a la festividad, bien que él venía tal vez para un baño ritual. Bien, eso se puede comentar, porque de esa forma todos tenían era el procedimiento normal, se hacían tevilás, hacían inmersión, se purificaban para entonces entrar al templo. Si no es, si no es eso lo correcto, bueno, igual, él estuvo en ese lugar para cumplir la voluntad del Eterno. Bien, puede ser por las dos opciones. Ok, no fue a hacer ningún baño ritual. Bueno, pero estuvo entonces por la voluntad del Eterno porque venía a sanar a este hombre para enfrentar las regulaciones que vamos a estar comentando en estos mismos versículos. Recordemos que desde el primer milagro que Yeshua hace allá en la casa de unos fariseos, impurificando las vasijas de agua, él lo hizo para mostrar sus juicios justos en contra de las regulaciones que habían puesto los fariseos sobre el pueblo y que en esta porción también lo vamos a ver. Así es. Continuamos entonces a partir del verso 5, dice luego, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Yeshua lo vio acostado allí y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y el verso 7 nos dice que le dijo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo.
Es decir, este hombre tenía esa creencia de ese folclore, Correcto. de esa superstición, de esa creencia, y por supuesto, por esa condición que él tenía, cojo paralítico, otro pues Le ganaba. le ganaba, sí, si hubiese sido de esa manera, ¿no? Pero veamos entonces qué pasa y qué dice Yeshua, y el verso 8 dice que Yeshua le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y caminó aquel hombre. Y era día de reposo, era día de Shabbat aquel día. Y es bastante importante también mencionar acá porque Yeshua no le dijo, o sea, era Yeshua que estaba ahí en ese momento. Él no le dijo, bueno, yo que estoy aquí enfrente, lánzate entonces ahora al estanque y vas a ser sanado. No, no necesitó aquello porque era una creencia, era un folclore que ellos tenían, que ellos creían en eso. Simplemente Yeshua soltó la palabra y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante ese hombre recibió, al instante ese hombre fue sanado y anduvo. Yeshua lo único que tuvo que hacer en ese momento fue soltar la palabra sobre ese hombre. Y dice luego el verso 10, entonces los líderes fariseos reprendieron a aquel a quien había sido sanado y le dijeron, es Shabbat, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Adelante. Entonces, claro, esto lo vemos seguidamente, pero los fariseos no estaban ahí, ese hombre Yeshua ya, ya no Yeshua estaba. ya no estaba tampoco, ese hombre no espero nada, por supuesto, o sea, 38 años que tenía en esa condición. Como que no, claro que sí, tomó su lecho y claro, se fue a caminar y en algún tramo se consigue entonces y le preguntan y le dicen, no es lícito llevar tu lecho. Mencionamos acá también que el lecho era un camastro de caña liviano o era tejido con hojas de palma y pesaba menos que un melón, es decir, no pesaba absolutamente nada y no hay tampoco ninguna prohibición No era bíblica una en lo carga. absoluto, no era una carga concerniente a llevar este objeto en el día del Shabbat. Entonces, cuando Yeshua le mandó a este hombre cojo a levantar su lecho de caña y a caminar, le estaba mandando a este hombre a violar la ley rabínica, demostrando así que ninguno de estos hombres estaba autorizado para añadir o para sustraer de los mandamientos de la Torá. Es decir, estos fariseos tenían sus regulaciones donde ellos decían tanto o este tramo no se puede caminar o, vamos a colocar, bueno, se puede caminar 100 metros, 200 metros. Ellos mismos habían colocado estas regulaciones y Yeshua, al mandar a este hombre a caminar, él entonces estaba quebrantando esa regulación rabínica porque ellos habían agregado, habían añadido esto. ¿Y qué pasa? Que nos enseña Deuteronomio 4, verso 2, dice, nada añadiréis a la palabra que yo os mando, ni de ella quitaréis, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que os ordeno. Yeshua entonces, sí, aplicando la Torá, porque ustedes tienen todas estas regulaciones. Entonces los fariseos afirman que ellos fueron autorizados por Moisés para hacer todas esas takanot, que por definición son leyes que cambian las leyes de la Torá, las leyes que fueron dadas por el eterno Dios. Bien, entonces acá el énfasis, bien, es como verlo desde las dos perspectivas. Desde el hombre que está enfermo, estuvo enfermo mucho tiempo y que por supuesto se emociona de haber sido sanado, pero del otro desde la perspectiva de Yeshua, quebrantando las regulaciones que ellos tenían. ¿Cuál es el énfasis? La palabra del Señor cuando dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué mete el lecho dentro de estas palabras para que este hombre sea sanado? No, a ver, en otras oportunidades, lo vamos a ver más adelante, a él le dice sé sano, a uno le dice sé sano, bien, al otro sé limpio, quiero ser limpio. Entonces, ¿por qué meter aquí el lecho? Simplemente le hubiese dicho sé sano o levántate y anda. ¿Qué tiene que ver el lecho de que él sea sanado?
Bien, porque no es con él, correcto, sino contra la regulación de los fariseos, porque entonces de esta manera le hacía quebrantar esas regulaciones. No es que el lecho se convertía en una carga, porque el lecho no pesaba nada, era similar a lo que hoy usamos como esteras, bien, de tipo de estilo alfombra, hechas como de paja, y estos no pesan nada, este era estilo camilla también. Bien, pero que en base a las regulaciones que se habían establecido desde 200 y 300 años antes, ellos ahora vivían de esta manera. Esa era la carga que no podían llevar. Eso era el peso que los impedía, que les impedía guardar los mandamientos. Bien, ahora, ¿de dónde sacan esto o cómo corroboramos? Porque ciertamente el Señor sí dio instrucciones con respecto al Shabbat, pero no acerca del lecho. El Señor en ningún momento dijo, ustedes no van a agarrar un lecho. No, pero sí dijo algo. Veamos. En Jeremías 17:21 dice, así ha dicho Jehová, guardaos pues vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ahora, ¿a qué carga se refiere? Veamos un ejemplo. En Nehemías 13:15 al 22, solo ustedes pueden leer todos los versículos, le voy a leer solo el versículo 15. Este es el pueblo. Luego de estar 70 años en Babilonia y regresar, ellos entonces deciden apegarse a los mandamientos del Eterno, pero en medio de esa vuelta o de ese regreso para alinearse a los mandamientos, habían cosas que tenían que alinear y entre esos era el día de Shabbat. Y veamos el verso 15 de Nehemías 13. Dice, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Entonces, ¿qué hacían ellos? Traían todas estas cosas con objetivo de comerciar o de vender. Bien, si usted lee los siguientes versículos, Nehemías 13, va a ver que les manda cerrar las puertas, algunos se quedan con sus cosas ahí afuera porque les amonestó de por qué hacen esto, si por esta fue la causa de que el Señor nos envió cautivos, nos desterró de la tierra, porque estaban profanando el Shabbat, como lo dijo el Señor en Éxodo 28. Acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Más el séptimo día es reposo para el Eterno. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni extranjero está entre tus puertas. Entonces, el Señor dice, van a cesar. 6 días pueden hacer todo esto y comerciar y llevar todas estas cargas, estas mercancías, bien, para hacer sus obras. Pero en el séptimo ustedes lo van a descansar. Aquí el hombre está vendiendo algo, está vendiendo lechos. No, es que los fariseos en ese tiempo habían puesto esta takanot como ley para todos de que no podían llevar su lecho, pero tenían cierta, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo diríamos? Cierta también viveza de ellos mismos para quebrar, correcto, conveniencia para romper sus propias regulaciones o cambiar las cosas ahí. Bien, porque esto es lo que se conoce con respecto al Shabbat como la ley del Erub, que es ese perímetro donde está permitido moverse o donde pueden moverse dentro de un día de reposo o una festividad, incluso porque las festividades también el Señor dijo santa convocación, no era ningún trabajo. Bien, entonces ellos establecieron que en estos días no se puede caminar tanta distancia, que no lo dice la Torá. Los hombres lo establecieron y de esa forma establecen esta ley del Erub. Bien, pero también tienen su forma de hacerlo, forma de saltarse sus propias regulaciones. Es decir, donde ellos demarcan esta ley del Eru es por donde pueden moverse. Y si ellos están en ese lugar,
no importa la vuelta que puedan dar, como están dentro de esa demarcación, entonces no están quebrantando el Shabbat según ellos. Pero ¿cuál era en ese tiempo, qué hacían o cuál era la viveza que hacían? Que ellos también colocaban parte de su hogar, alguna cosa dentro de su hogar, lo colocaban 1 o 2 días antes, mucho más allá de lo que habían demarcado para el día de reposo que podían caminar. Entonces, a lo que llegaba el día de reposo, esta, como parte de su hogar estaba a cierta distancia, ellos lo catalogaban como si todo eso fuera parte de toda esa distancia, fuera parte de su hogar. Y entonces ahí podían moverse, podían moverse hasta ese lugar. Bien, quebrantando su propia regulación. Claro, el hombre que era paralítico cojo, ¿qué iba a demarcar? Nada, no podía ir moverse muy lejos, obvio por su propia condición. Pero también este tema del lecho no lo podían llevar. Bien, porque él tampoco tenía cómo hacerlo. Pero en este punto, Yeshua le hace que quebrante las regulaciones de ellos al sanarlo y decir que tome su lecho. Entonces, eso tiene mucho más sentido. Claro, aquí vemos la misericordia del Padre, porque ¿qué hizo de mérito este hombre para ser sano? Nada, el Señor quiso hacerlo, el Señor quiso sanarlo, no hubo condición, es cierto, allí vemos la misericordia del Padre e incluso, ya lo vamos a ver en los siguientes versículos, recalca esa misericordia. Bien, pero ¿qué pasa? Que hacemos énfasis o en el cristianismo se ha hecho énfasis en la misericordia del Señor y que él quebrantaba el Shabbat. No, no estaba quebrantando el Shabbat, está quebrantando las leyes de los fariseos para el Shabbat o que ellos tenían para el Shabbat. Bien, esperamos que sí se haya entendido y si no, que haya roto cualquier argumento base que hayamos podido tener y a partir de aquí empezar a ver esa luz de la obra que el Señor vino para traer libertad de lo que estaba oprimiendo al pueblo, todas esas regulaciones. Así es, y continuamos en el versículo número 12, dice, entonces le preguntaron, ¿quién? Los fariseos, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Yeshua se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Dice que después le halló Yeshua en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces correcto. Aquí vemos, este hombre era un pecador. Sí. Acá lo confirmamos, Yeshua le dijo, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces fue por la misericordia que Yeshua en ese momento quiso también que aquel hombre fuese sanado y para que también poder tener todo este contexto que venimos hablando de no simplemente decir, ay, qué lindo, qué romántico, Yeshua lo sanó y quebrantó el Shabbat. No, señor, Yeshua lo sanó, pero estaba quebrantando aquellas leyes que habían puesto estos fariseos. Claro, es similar como le dijo a la mujer que fue sorprendida en adulterio, le dijo, vete y no, yo tampoco te juzgo, vete y no peques más, no continúes practicando lo que estabas haciendo. De la misma manera este hombre, no peques más. ¿Qué hacía? No sabemos, no nos da detalles, no lo necesitamos, pero sí vemos esa misericordia que hoy le llamamos solo gracia, y en esa misericordia del Padre aquí diciéndole, hey, no peques más, ya fue sanado, bien, no vaya a ser que te venga alguna cosa peor. Y también vemos un fundamento acerca de estas palabras de no te venga alguna cosa peor en la Torá. Bien, eso lo vemos, lo estudiamos en la parte de las bendiciones y las maldiciones en el libro de Deuteronomio, cuando el Eterno dice que guardarás mis mandamientos, los pondrás por obra, todos estos preceptos, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y nos da todas las bendiciones. Dice, pero si no las pones por obra y desobedeces, te van a venir todas estas consecuencias. Maldito serás en tu tierra, en el fruto de tus bestias, serán estériles y tal. Y luego dice, y él hace como un alto, bien, y si no te arrepientes y continúas en desobediencia, te van a venir estas maldiciones y vienen otras peores. Y así hace énfasis el Señor diciéndoles o advirtiéndoles que si no continúas
perdón, que si continúas en desobediencia, entonces te van a venir otras peores. Y eso lo vemos en el libro de Deuteronomio cuando hablamos de las bendiciones y las maldiciones, hasta el punto en que iban a ser desterrados. Nos dice en la misma Torá. Eso es lo que le está diciendo Yeshua acá. No peques más, no vaya a ser que te venga otra peor, porque a veces se ora por un milagro. Muchas personas están en cierta situación, pero su corazón incluso está desalineado al Eterno, está alejado de Él. Y claro, por oídas te había oído, claman al Eterno, el Eterno hace misericordia, pero siguen con su vida. Algunos no cambian, es cierto, algunos no cambian, otros por el hecho de la intervención del Eterno cambian su estilo de vida, pero otros no. ¿Y cuál es la advertencia? Le puede venir algo peor. Correcto. Y luego en el verso 5 dice que el hombre se fue y le dio aviso a los líderes fariseos que Yeshua era el que le había sanado. Bien, hasta este punto, Yeshua sigue en el templo o está en el templo ya antes de entrar a que está con ellos, en las palabras que les va a decir, colocamos este paréntesis como les indicábamos en Lucas 3:19. Bien, dice que entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Johanán por causa de haber tomado a Herodías, la mujer de Felipe su hermano, y todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además esta, encerró a Johanán en la cárcel. Entonces, nuevamente, este es ese paréntesis en la cronología que lo podemos ver de forma paralela a lo que ahora lo que estaba sucediendo con Johanán, con Juan el Bautista, para los que no nos han visto desde el principio, bien, porque es probable que él haya sido encarcelado semanas antes o días antes de cuando Yeshua está en Shavuot, porque tampoco se menciona que él estuvo allí con él, conversaron, no se dice en el relato. Bien, y también esto se menciona en Lucas 3, se menciona incluso, un resumen de Lucas escribiendo, porque incluso esto él lo escribe antes de Yeshua ser bautizado. Entonces, no puede ser que Juan fue encarcelado antes de que Yeshua fuese bautizado, para ponerlo antes, sino que él está anticipándose. Por eso el paréntesis que estamos colocando acá. Ahora, ¿por qué lo decimos que antes? Porque ahora al finalizar vamos a ver que Yeshua, perdón, en medio de sus palabras vamos a ver que se refiere a Juan en tiempo pasado y que él luego se va de allí cuando se entera de su encarcelamiento. Bien, entonces continuamos con Juan porque ya, perdón, con Johanan ya está acá encarcelado por Herodes y continuamos con Yeshua, ahora sí dando esas palabras a todos los que estaban allí reunidos o estaban para la fiesta de Shavuot. Bien. Bien, y seguimos entonces en Juan, desde el versículo 16, nos dice entonces, y debido a que Yeshua sanó al hombre cojo y le ordenó a quebrantar su ley inventada del Herú, ya lo acabamos de explicar, por esta causa los fariseos perseguían a Yeshua y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el Shabbat. Y el verso 17 dice, y Yeshua les respondió, mi padre trabaja en el Shabbat y yo también. Y aquí, por supuesto, es importante también que nosotros podamos detenernos y podamos explicar, porque a ver, Pastora Limar, ¿cómo si ustedes dicen que no hay que trabajar en el Shabbat? Claro que sí, no hay que hacer Claro, lo ninguna acabamos de carga. leer en Éxodo 28 al 10. Correcto, no hay que hacer ninguna carga. Pero, ¿qué quiso decir Yeshua cuando le dijo, mi padre trabaja en el Shabbat y yo también? Claro, porque en la Reina Valera dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo también. Es decir, hasta ahora o ese día, y si es incluso en ese día, por supuesto que tiene que ver con el Shabbat. Correcto. Y aquí quiero leer también lo que dice en Mateo, capítulo 12, a partir del 9. Dice, y pasando de allí entró en la sinagoga de ellos. Y había un hombre que tenía la mano seca y para poder acusarlo le preguntaron diciendo, otro episodio donde Yeshua también sana a un hombre de la mano seca, dice que los fariseos le preguntaron, ¿es lícito sanar en el Shabbat? Porque por supuesto ya venían sucediendo estas cosas. Y Yeshua le respondió esto,
¿qué hombre hay de vosotros que teniendo una oveja, si ésta cae en el hoyo, el Shabbat, en el sábado, no le echará mano y la sacará? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja, de manera que es lícito hacer bien en el Shabbat. Qué respuesta tan acertada. Yeshua les dijo, es lícito hacer el bien en el Shabbat, porque para ellos era el fin del mundo cuando Yeshua sanó no solamente este hombre cojo, sino que vemos también el de la mano seca y vemos otros testimonios acá en los evangelios donde Yeshua en el día de Shabbat sanó a muchos, porque ellos no veían eso, ellos no aceptaban eso, pero Yeshua les dijo que en el día de Shabbat es lícito hacer el bien, es lícito poder que ese día sea diferente, que ese día diferente al resto de las semanas, de los días, porque es un día especial, porque es un día de puerta abierta. Imagínense cómo no, en el día de Shabbat, Yeshua no iba a impartir sobre algún necesitado, sobre alguna condición. Correcto. Y eso es lo que se está refiriendo. Mi padre trabaja en el Shabbat. Otra figura que hacemos con respecto a esto, que Yeshua incluso le señala, y que ya lo vamos a estudiar en su porción cuando también les habla acerca del día, es que el Señor no es que no hacía nada en el Shabbat, es que no se hacía nada, porque incluso él instruyó en números 28, del 9 y 10, números 28, 9 y 10, él instruyó para que en esos días se hiciesen los sacrificios de el cordero en la mañana y el cordero en la tarde, e incluso era dos corderos en la mañana y en la tarde, que era el diferente al resto de los días. El resto de los días se sacrificaba un cordero en la mañana y otro en la tarde. Era el sacrificio diario o la ofrenda diaria. En Shabbat era doble el sacrificio. Y claro, a ver, los corderos se mataban solos, se inmolaban solos, se sacrificaban solos, se montaban solos, la leña se... No, los sacerdotes tenían que hacer todo eso. Era parte de la instrucción del Eterno. ¿Por qué? Porque este era el sacrificio por el pueblo por haber quebrantado el pacto con él. Entonces ahí también estamos viendo la gracia, la misericordia del Padre, haciendo bien o instruyendo para que se haga bien con respecto al pueblo, por esa sangre que se derramaba por ellos, ese sacrificio diario. Bien, es lo que Yeshua le está diciendo a mi Padre en Shabbat trabaja, hace el bien, vino a hacer estas cosas bien buenas para los hombres, para nosotros, porque Él en su infinita misericordia instruye de esta manera para que incluso en Shabbat se haga este sacrificio en derramamiento de sangre por el pueblo al haber quebrantado el pacto. Así Bien, es. Y seguimos entonces en el verso 18. Luego dice que por esto aquellos líderes religiosos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba las reglas de ellos del día de reposo, sino que también decía que Yeshua decía que Jehová era su propio padre, haciéndose como Jehová. Es decir, según los fariseos también, Yeshua estaba blasfemando el nombre del Eterno, de acuerdo a lo que dice Levítico 24, cuando él le dijo, mi padre trabaja en el Shabbat y yo también. Entonces era doble lo que sí. ellos ahí veían en ese momento. Luego continuamos en el 19, dice, respondió Yeshua y les dijo, verdad os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Claro, entonces acá vamos a ver, a partir de aquí, vamos a ver estas palabras de Yeshua del por qué está haciendo esto, del por qué está sanando este hombre, por qué lo está haciendo en Shabbat. Bien, la respuesta es el verso 19. No puede hacer nada, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Es la instrucción del Eterno. Yeshua está haciendo este trabajo en el Shabbat. Sí,
porque está cumpliendo la voluntad del Eterno. Yeshua no está vendiendo, no está comerciando, no está ganando dinero, no está vendiendo ropa, no está haciendo negocios con las palomas y los sacrificios. Bien, es para que quede claro, porque allá en Nehemías estudiamos, no pueden comerciar. El Señor nos dice en Deuteronomio 20, en Éxodo 28, no, en Éxodo 20, perdón, verso 8, no hagan nada en ningún tipo de obra haréis en el día de Shabbat. Pero aquí Él está haciendo el bien y llevando a cabo la voluntad del Eterno para en este día cumplir el propósito, cumplir profecía, cumplir palabra profética incluso. Bien, por eso ustedes ven hoy en el cálculo del calendario judío se hizo de tal manera que incluso Yom Kippur no caiga en Shabbat, porque según va a quebrantar las reglas que ellos han establecido, cuando no es así, según lo que nos dijo el Eterno. La fiesta puede caer o no en Shabbat, no importa, es celebración igual, es en honor al Eterno Dios. Bien, pero aquí Yeshua está cumpliendo la voluntad del Eterno. El pueblo no la ha cumplido. Nuestro hermano mayor en muchas cosas no la ha cumplido porque se ha dejado llevar por muchas regulaciones, como las le acabo de mencionar del calendario. Bien, entonces no puede hacer nada el hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo. Es decir, él lo sanó porque se le ocurrió, sanó a ese cojo, a ese paralítico porque se le ocurrió. No, porque el padre así le ordenó. Entonces dice el 20, porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él quiere que se hagan. Le está dando instrucción para lo que va a hacer, incluso en el Shabbat, quebrantando las regulaciones de los fariseos. Bien, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces, a medida que vamos avanzando en los evangelios, vamos a ver estas obras mayores que va a mostrar, porque incluso ya nos da algún comentario, Yeshua nos da algún anticipo con sus siguientes palabras. Bien, continuamos con el versículo, él estando, repito, en Shavuot de ese día, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Bien, y esto es importante, él a los que quiere da vida. Y aquí me viene Romanos 9, 15 al 16, bien, y les leo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. No hay mérito, no hay obra, que uno es rico, el otro es pobre, el otro es lindo, el otro es feo, el otro hizo, el otro no hizo. No, él dice, yo me compadezco del que yo quiera. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Asimismo, Yeshua dice, al que él quiere, da vida. Así le hizo a este hombre. Bien, pero allí vemos la misericordia o la gracia personificada del eterno Dios para con nosotros, que habiendo sido malos, Él tuvo misericordia de nosotros y nos recogió nuevamente y nos recoge aún hasta la restauración de todas las cosas. Entonces dice el 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Bien, seguimos él hablándoles a ellos porque ellos le estaban recriminando de que quebrantaba las regulaciones. Él está entonces aclarando que todas estas cosas las hace porque así lo ordenó el Señor, y también así como el Padre levanta a los muertos y da vida hacia que él quiere dar vida. Bien, entonces el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Yo sé que en los versículos anteriores leímos que Yeshua no vino a juzgar al mundo, no, porque Él vino a salvarlo, Él vino con esta obra, como les compartí en las diapositivas, la enseñanza anterior, que se abrió esa puerta a los gentiles de misericordia para que puedan regresar. Bien, pero Él nos dejó palabras, nos dejó sus palabras y en base a ellas es que se nos va a pedir cuentas y lo vamos a ver al final. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. El Salmos 2:12 nos dice, besad los pies al Hijo, no sea que se irrite y perezcáis en el camino, pues de repente se inflama su ira.
Cuán bienaventurados son todos los que se refugian en Él. Bien, el salmista acá, en el espíritu de la profecía, anuncia estas palabras de honrar al Hijo. ¿Y esto cómo? Creyendo en Él. Y eso lo vemos acá en los siguientes versículos. Verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo sé que muchos se saben este versículo de memoria. Bien, qué lindo. No sabemos este versículo de memoria. Bien, y acá les comparto en este versículo. Les comparto en 2 Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías, para que cada uno recoja lo que practicó estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bien, y repetimos, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Está hablando aquí de salvación, lo compartíamos en las porciones anteriores. No es el énfasis la salvación, es vida eterna, como él mismo lo menciona. Porque si fuese acerca de una oración de fe, aquí él hubiese dicho, ¿verdad? Os digo, el que no hace la oración de fe se va para el hueco, no tiene salvación. Bien, es que hemos hecho énfasis en salvación, pero Yeshua aquí nos dice, el énfasis es vida eterna, y esta es la vida eterna, que conozcan al Padre, nos dice él mismo en Juan 17, que conozca al Padre, y cuando lo conocemos estando con Él. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, porque la vida eterna Él la entrega, la da luego del juicio en el trono blanco, luego de los que son inscritos o son hallados inscritos en el libro de la vida, no van a la segunda muerte, a ese lago de fuego, sino que van a recibir vida eterna. Entonces ha pasado de muerte a vida. Hoy pasamos de muerte a vida. No, porque todavía estamos en este mundo. Hay una promesa del Padre. Creemos en Él y tenemos esa promesa. Bien, pero no es que hoy soy salvo, mañana no. Hoy sí, mañana no significa eso. Es que hoy es hoy, hasta el día que es hoy, hasta ese día, nosotros tenemos esa promesa y creemos en ella para recibir vida eterna en su momento. Y ahí viene el misterio que dice Pablo, unos probarán muerte y otros no. Bien, verdad os digo, continúa diciendo, dándonos verdad, verdad os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Jehová, y los que la oyeren vivirán, y los que lo oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el poder de la vida. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Bien, entonces acá les comparto también un versículo. Bien, porque acá dice, por cuanto es el Hijo del Hombre. Es decir, aquí hay un juez justo. ¿Dónde podemos encontrar un juez justo que pueda juzgar con justicia toda causa? Algunos o muchos no creen en el sistema judicial de los países, dicen que son corruptos, entonces ciertamente no hay confianza de manera general. Bien, a los que están ahí sí le entregan esa creencia, pero de manera general le preguntan, van a decir, todos son corruptos. Yeshua es un juez justo y él, por cuanto vino como hijo de hombre, él tiene la capacidad o ha recibido de parte del Eterno la capacidad para juzgar con justo juicio a todos. ¿Cuál es la razón? De que él caminó entre nosotros, fue hombre y fue probado en todo. Bien, ahora nos va a juzgar el Padre, no es a través del Hijo que se nos va a demandar. Bien, veamos, con respecto al Eterno, porque en Números 23:19, con respecto al Padre, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, a ver, yo como pecador hoy día no me puedo medir en la misma vara que el Padre, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora, veamos otra característica. Eh, perdón, en Santiago 1:13 dice, porque Dios no puede ser
ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. El Señor no tiene esa debilidad. Yo puedo ser juzgado por la misma vara que el Señor, no, porque él no tienta a nadie, ni él es tentado por el mal. Bien, pero ahora hay uno por el cual, similar a mí, puedo ser juzgado. Claro que sí, Yeshua, porque él, como hombre, fue probado en todo. Y ahora lo vamos a ver en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, como hijo de hombre, pero sin pecado. Es decir, Yeshua en su condición similar a la mía, él fue perfecto. Él obedeció la voluntad del Padre. Él caminó en lo que le entregó el eterno Dios. Él cumplió sus mandamientos. Él no quebrantó la Torá. Bien, entonces él, por encima de esas tentaciones, dificultades, momentos difíciles, él se mantuvo fiel, pero yo no, yo sí he fallado. Y nosotros hemos fallado, pero en él hay un justo juicio, porque él sabe por lo que nosotros hemos pasado, bien, y por lo tanto no va a ser, pero es que hoy yo me siento no sé qué, yo me siento tal, yo creo que es así, y hoy todos creemos muchas cosas diciendo tener la razón, pero solo él tiene la razón, porque él se mantuvo perfecto, no hubo defecto en él como hijo de hombre, haciendo y llevando a cabo la voluntad del eterno Dios. Bien, continuamos entonces. No os sorprendáis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Bien, porque él está llamando, él los va a llamar. Ahora, acá nos habla no de ese momento necesariamente, sino de un tiempo futuro. Y lo vemos el 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Para los fariseos y para el pueblo, una gran mayoría, ellos entendían ellos creían en estas palabras. Bien, los saduceos sí no, porque ellos no creían en la resurrección, y lo vemos al final cuando le hacen la pregunta de la resurrección. Bien, pero los fariseos sí, incluso lo vemos cuando está Pablo allá en el libro de los Hechos y dice, se me juzga porque he dicho que creo en la resurrección, y hubo gran altercado entre fariseos y saduceos. Ahora, pero ¿de dónde saca Yeshua esto? ¿Se lo está inventando? No, no se lo está inventando. Está en Daniel 12. Bien, y les leo, en Daniel 12 nos dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen, acá lo vemos verso 2, Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es lo que nos está diciendo Yeshua aquí. No dice salvación, bien, no dice unos van a ser despertados para salvación, no, dice para vida eterna. El ser salvos es de la ira, es que eso pase de nosotros, pero no es el fin. El fin es allá encontrarnos y tener vida eterna y recibir vida eterna con él. Bien, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Bien, no nos perdamos el contexto, él quebrantando las regulaciones que habían puesto los fariseos acerca del Shabbat. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es suficiente. Yo sé que hemos leído en las versiones, mi testimonio no es verdadero. No es que su palabra no vale, no. Lo correcto es decir, no es suficiente. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 19:15 nos dice que todo asunto se resolverá por 2 o 3 testigos. A partir de 2 o 3 testigos, se mantendrá toda causa o se mantendrá toda acusación o se resolverá todo asunto. Por eso era tan importante en aquel tiempo la palabra de las personas. Y también es la razón del por qué Yeshua en Hechos 1 le dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra.
porque la persona cuando llegaba diciendo, yo lo vi, yo lo escuché, yo estuve allí, la gente le creía, ¿bien? Porque la instrucción es que el testigo falso debía morir, entonces nadie se le osaba, o no era común que nadie osara hablar mentiras, ser testigo falso en todo momento, porque habían vidas involucradas. Entonces, en este punto, Yeshua dice, y si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es suficiente porque es él solo. Necesita otro para que sean de dos en adelante. Ahora, él mismo dice, otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Johanán. Este es ese otro. Recordemos en Juan 1, 26 y 27, él dijo, yo no soy el Mesías, hay uno que viene detrás de mí, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan dio testimonio de ellos y por eso Yeshua les está recriminando y reafirmando de que ellos no creyeron en el testimonio de Johanán. Bien, vosotros enviasteis mensajeros a Johanán y él dio testimonio verdadero de mí. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Entonces, nadie más estaba testificando en ese punto acerca de él, sino solamente lo que había dado Juan. Johanán era, y aquí el paréntesis que lo comentábamos, bien, el paréntesis como comentábamos, de por qué ahora él habla en pasado. No es que ya murió, es que él está encarcelado. Bien, él va a ser muerto o ejecutado luego, meses más adelante, antes de Yom Teruah, que lo vamos a estudiar en su momento. Johanán era antorcha que ardía y alumbraba. Y esto también confirmando las propias palabras de Juan. Bien, cuando el mismo Juan dijo, se me perdió acá la cita, el mismo Juan dijo, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Lo estudiamos, bien, estudiamos una o dos porciones atrás, cuando le preguntaron, pero él también bautiza como tú. Él le dijo, es necesario que yo mengüe, pero él crezca, porque nadie puede hacer nada si no le ha sido dado del cielo. Entonces, Yeshua dice, Johanán era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Johanán. Entonces aquí se reafirma y ahora Yeshua es el que va a crecer y Johanán, bueno, por el precio, es decir, su fidelidad a lo que el Eterno le mandó, vamos a ver su precio. Bien, que va a ser decapitado. Y ese puede ser el precio que se nos demande a todos nosotros hoy. El problema es que muchos hemos fallado, no hemos sido fieles en la encomienda, atesorando más cosas materiales del mundo, el que dirán, incluso nuestra propia vida, por encima de llevar a cabo la voluntad del Eterno. Aquí tenemos un ejemplo. Bien, yo tengo mayor testimonio que el de Johanán, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Bien, Yeshua no andaba diciendo, yo soy un profeta, consulten, vengan a preguntarme. No, porque él mismo dice, yo tengo mayor testimonio que ellos, Anacuá, las obras que yo hago, estas dan testimonio. Y si usted es profeta, quédese tranquilito, escucha al Eterno primeramente y cuando le dé que hablar, háblelo, sin miedo, sin pena, sin temor. Pero si no es de Dios, preferiblemente aguántese hasta estar seguro. Bien, porque se nos va a demandar todo lo que hagamos. Da testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces, estas obras que iba a hacer Yeshua le iban a respaldar como aquel o como uno que ha sido enviado por el Eterno, que es verdadero, que no está buscando su propia gloria, que no está llamándose ahí que sea el más conocido, el más famoso, sino que las mismas obras daban testimonio de él. Eso para mí también es una vara en la cual todos tenemos que pasar para ser medidos de la misma manera, no porque tenga más iglesias, más gente, más congregación, que sea más famoso, sino porque haga las obras que el Eterno le encomendó hacer. Bien, no estamos señalando a nadie, pero sí siendo o poniendo la marca a través del cual nosotros tenemos que medirnos, y es Yeshua. De la misma manera que él dice, estas obras dan testimonio de mí, las obras tienen que dar testimonio de nosotros. Bien, vamos a ir avanzando. También el Padre me envió
también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y lo vemos con la siguiente que está subrayada. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió, vosotros no creéis. A ver, los fariseos no tienen la palabra del Señor morando. Aparentemente sí, porque ellos supuestamente guardaban la Torá. Ellos eran los que le enseñaban al pueblo los mandamientos del Eterno. Pero ahora entendemos de que no era 100% así, de que ellos enseñaban sus takanot, ellos enseñaban sus mandamientos. Incluso hoy, para lo que hoy es el fariseísmo actual, la Torá es la lectura para los niños. La Torá es esa lectura básica y para ellos es más importante todas las Gemara, los Midrash, los escritos de rabinos, más importantes que la Torá, en muchos casos. Bien, no estoy generalizando, sino que lo digo en muchos casos. Y Yeshua en este punto demanda, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque ponían primero esas regulaciones. Porque a quien él envió vosotros no creéis. Es decir, si ellos tuviesen la palabra, hubiesen creído a Yeshua, porque él está dando testimonio de esas obras de que él ha sido enviado a través de las obras. Ahora, ¿por qué no creen en él? Escudriñad las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que dice el verso 37, que el Padre ha enviado testimonio de mí. ¿Dónde? En la palabra, en la Torá. Entonces ellos se aseguran de que solamente con la letra, ya estamos salvos, ya estamos bien, ya estamos seguros, y todas esas leyes y tacanos supuestamente alineadas a Moisés, porque incluso el Señor, bueno, entonces el Señor le dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La palabra da testimonio de él, bien, y ellos no podían tomar, no podían aceptarla, no podían reconocerlo a través de la palabra y no venían a él para recibir vida. Ahí es donde nosotros tenemos que romper también los argumentos, las regulaciones que nos han dicho hasta hoy. La ley ya fue abolida y nos han impedido creer en las palabras que dan testimonio de Yeshua. La Torá da testimonio de él. Bien, el verso 41 dice, vosotros me deshonráis. En la Reina Valera dice, gloria de los hombres no recibo. O sea, no es como que rechazándolo. No es como, ay, gloria de los hombres no recibo, no me den. No, es que no le están reconociendo porque no creen en él. Por eso dice, gloria de los hombres no recibo. Es decir, vosotros me deshonráis. Mas yo os conozco que no tenéis amor del Padre en vosotros. Bien, ¿y dónde confirmamos esto? Primero Juan 5, verso 3 nos dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿la Torá sigue vigente? Sí, el mismo Yeshua nos lo va a confirmar ya más adelantito. Bien, vamos a ir culminando con la siguiente lámina, dos más. Nos dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene únicamente de Jehová, caminando en su voluntad. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais ahora a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, tampoco creeréis en mis palabras. ¿Por qué no iban a creer en sus palabras? Porque él, a ver, si no creían a Moisés, ¿por qué no creían en sus palabras? Porque de él escribió Moisés en Deuteronomio 18, 15 al 19, y les dejo aquí la pantalla recordándoles como siempre les decimos, el verso 18 les leo, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le ordene, es lo que les está diciendo Yeshua. Y sucederá que cualquiera que no obedezca mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Bien, acá les reafirmo, ellos creían que en la Torah estaban seguros, pero si no creían a las palabras de Moisés, entonces ¿cómo iban a creer en él como el profeta? Que así lo había enviado el Señor. Bien, y finalizamos con los siguientes versículos. Es una declaración resumida de luego él saliendo de Jerusalén, finalizada la fiesta de Shavuot. Bien,
finalizada la fiesta o al siguiente día, él sale de Shavuot, la fiesta de Shavuot de solamente un día, ese día 50 en el cual se reúnen. Bien, y de aquí entonces vemos que Yeshua enseña en las sinagogas por primera vez. Mateo 4:12 nos dice, cuando Yeshua oyó que Yohanan estaba preso, volvió a Galilea. Bien, estamos en orden, estamos en el contexto, subió a Jerusalén para Shavuot, ahora asciende, mejor dicho, perdón, desciende al norte nuevamente a Galilea. Marcos 1:14, después que Yohanan fue encarcelado, Yeshua vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Jehová. Es algo resumido que nos está diciendo. Y Lucas también. Y Yeshua volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ahora vamos en la siguiente porción, vamos a ver los detalles, pero es interesante ver a Lucas acá diciendo y volvió en el poder del Espíritu luego de la fiesta de Shavuot. Eso es un anticipo profético de lo que va a hacer con el cumplimiento de su ministerio enviando su Rúa, que sucedió así luego de su muerte y de su resurrección, y aún hoy está sucediendo en nuestra vida al volvernos a Él, recibimos de su Espíritu y empezamos a caminar en el poder de su Espíritu. Amén. Así es, damos gracias al Padre Eterno porque cada porción, cada enseñanza, aprendemos, nuestros ojos son abiertos y entendemos muchísimo más el ministerio y lo que Yeshua hizo. Familia, gracias por haber compartido con nosotros, por habernos acompañado en este tiempo. Le enviamos un fuerte abrazo a todos los que nos siguen, se conectan con nosotros de Estados Unidos, México, desde Venezuela, desde Colombia, desde Ecuador, Argentina, Chile, todos los que están allí con nosotros conectados. Un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos y por supuesto suscríbase en nuestro canal si aún no se ha suscrito y comparta con nosotros cada semana el estudio de los evangelios, de las Parashot y la Haftarot. Bendiciones para todos, familia. Shalom, 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 bendiciones. shalom.